Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor y igual debería empezar por una frase que en estos días y en estos tiempos en que vivimos todavía está llena, si cabe, de más transtextualidad que lo que voy a decir, que es me llena de orgullo y satisfacción, ¿verdad? Tener el privilegio de arrancar esta primera sesión titulada Entre o Pensamento e Arte del ciclo Entre, puntos suspensivos, a Arte, organizado por la sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega. Gracias a Miguel Fernández Cid, a Asunta Rodríguez, a Jesús Pastor por haber contactado conmigo para intentar demostrar aquí que el acto de traducción y la historia del arte son dos disciplinas que forman un tándem tan inseparable como vigente desde hace siglos, ¿no? He preparado unas cuantas diapositivas en la presentación PowerPoint, pero se supone que esto es un ciclo en el que después hay debate y demás. Entonces, he visto por el programa que hay un debate, después un coloquio por la tarde. Entonces, espero que las preguntas que puedan surgir a lo largo del hilo de mi intervención pues se empiecen a formular aquí y después se debatan esta tarde, ¿no? Porque voy a intentar hablar, como suelo hablar, como aragonés, pues sin pelos en la lengua y llamando al pan pan y al vino vino, ¿no? Y voy a empezar diciendo que para mí, pues eso, la historia del arte es impensable sin la traducción, ¿no? Sin lo que algunos cultos llaman la ekphrasis, ¿verdad?, que viene del griego, y que no son más que producciones verbales que permiten describir, evocar y analizar el trabajo del arte visual. De hecho, la ekphrasis es uno de los principios teóricos de la historia del arte, al ser la ekphrasis la representación verbal de una representación visual, por resumirlo muy sucintamente, ¿verdad? Porque habría que analizar realmente el étimo de ekphrasis para intentar averiguar lo que realmente es y sigue siendo. Sin embargo, todos los que estamos aquí presentes hoy, supongo que sabemos muy bien que la tentativa más voluntaria y rigurosa de convertir una imagen en texto está a veces abocada al mayor de los fracasos o, sobre todo, al mayor de los obstáculos o impedimentos dadas las enormes barreras que se erigen entre la relación entre los dos sistemas semióticos, el visual por un lado y el verbal por otro. Son dos sistemas semióticos totalmente diferentes. El verbal es un sistema lingüístico y el visual es otro sistema semiótico, pero no precisamente lingüístico. Por mucho que la historia del arte y la relación con la imagen, y volveré sobre ello al final de mi intervención, haya tenido esta lacra de pensar que la imagen es realmente pensable, maleable, creada y recreada como si fuera un signo más. Y no es un signo más. No tiene nada que ver con el signo lingüístico. Tendría que ver con los signos que Peirce y los semiólogos y los semióticos, sobre todo anglosajones, que no tanto francófonos, de ahí hay la diferencia entre semiótica y semiología en la ciencia, ¿verdad? Pues es el símbolo con respecto al signo. Saussure ya lo dijo en su curso de lingüística, que el signo no tiene nada que ver con el símbolo. Pero, en fin, volveremos sobre ello. El texto, pues, puede imitar a la imagen, pero nunca jamás podrá ser una imagen, por mucho que algunos defendamos que la grafía y la manera de grafiar en un texto es crear imagen. Y, de hecho, la tipografía y la ortotipografía para traductores, que es una de las asignaturas que creamos en la Universidad de Vigo, que ahora se llama Revisión y Corrección de Textos, intenta demostrar precisamente eso, que el traductor no solo traduce la letra, sino también la imagen de la letra, y que la tipografía tiene mucho que ver con la presentación del texto. Con la ekphrasis, pues, se intenta traducir un texto visual en un texto escrito, un texto verbal intenta hacer ver algo, ¿no? El ejercicio ha gozado de gran prestigio desde la antigüedad, y tanto es así que a menudo llegamos a saber algo de obras de arte desaparecidas gracias a la ekphrasis que de ellas se hicieron. Hoy ya no se practica la ekphrasis como ejercicio retórico, sino como instrumento que, por decirlo de alguna manera, bueno, los críticos, y aquí hay uno de gran renombre, sí que lo practican, ¿no? Pero
tienden a atraer, sobre todo la éfrasis, la atención no tanto sobre sí mismo en su calidad de dispositivo verbal, sino sobre la imagen que pretenden evocar, ¿no? En ese sentido, son excelentes ejemplos de éfrasis muchos análisis pormenorizados de cuadros hechos por críticos de arte, y un ejemplo puede ser el típico y tópico que se cita siempre en todas las carreras filológicas, es decir, en todas esas carreras que intentan enseñar al alumnado a acceder al texto, que es el libro de Michel Foucault, Les mots et les choses, las palabras y las cosas. La de Michel Foucault en Les mots et les choses es una éfrasis patente, es decir, intenta describir las meninas, ¿no? Y de hecho quería ser juzgada como una traducción verbal de una obra visual ya conocida. Y voy a ponerla porque ahí está, eso es. En cambio existen éfrasis ocultas que se presentan como unos dispositivos verbales que quieren evocar en la mente del que lo lee una visión lo más precisa posible, y en ellas el autor oculta a veces la fuente, no dice de qué cuadro está hablando, o no se preocupa de hacerla evidente, porque forma parte de la narrativa de la obra que está publicando. Tanto unas como otras, las éfrasis patentes o ocultas, no pueden transmitir todas y cada una de las sensaciones que una obra visual, que el cuadro, que la escultura, que la arquitectura provoca en el espectador al verlo en directo, ¿no? Pero el papel de la traducción en la historia del arte no se limita solo a esto, a hacer éfrasis, ¿no? A este aspecto de lo que podrías llamar pura interpretación intersemiótica, ¿no? Interpretar entre dos códigos diferentes, un código visual interpretarlo con un código verbal. ¿Qué pasa de un sistema semiótico a otro? De hecho, todos los cánones del arte occidental, mejor dicho, voy a ser así de franco, toda la historia del arte occidental se ha construido gracias a la traducción del griego al latín en la antigüedad, del latín al italiano durante el Renacimiento, pasando por el francés durante el siglo XVIII y el alemán en el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX inclusive. Se puede afirmar, y de hecho así lo digo aquí, que no podría haber habido historia del arte sin traducción. Y los estudios sobre traducción existen desde hace unas cuantas décadas. De hecho, somos una disciplina. En un principio fuimos una disciplina que nos llamábamos LATI, que eran las siglas de Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpretación. Y ahora somos una disciplina independiente y nos llamamos TI, Traducción e Interpretación. Pero ANECA y demás nos ponen siempre en un epígrafe que es filología, ¿vale? Filosofía, filología, y no hablan de traducción, pero dicen que puedes traducir, ¿no? Claro, porque en realidad pues, lo que hacemos es trabajar con textos, y la ciencia que se ha desarrollado durante siglos de trabajar con textos es evidentemente la filología. Pero los estudios sobre traducción han aportado grandes aportes teóricos. Uno de los más importantes que quiero recalcar aquí en esta conferencia dedicada a traducir el arte o para traducir el arte, como veremos, es la oleada postcolonial, que se ha puesto muy de moda y bueno, que sigue estando de moda y que lo estará siempre, porque hasta que no se haga realmente una memoria histórica de lo que se ha hecho a lo largo de la historia de las civilizaciones, jamás podrá haber diálogo entre las civilizaciones. La oleada postcolonial presente en los estudios sobre traducción ha demostrado que la traducción es siempre y esto quiero ser muy claro desde el primer momento, un ejercicio de poder. Un ejercicio de poder que ayuda enormemente a comprender muchos aspectos del actual mercado cultural, político y sociológico del arte. La historia del arte es una disciplina muy estudiada en el mundo anglosajón, sobre todo, y adopta un punto de vista, bueno, en todos los mundos, pero quien destaca es este mundo y veremos por qué, y adopta siempre un punto de vista esencialmente, y esta es un poquito mi crítica, occidental. Que privilegia el arte occidental con detrimento del arte no occidental. El caso típico y tópico es el del famoso manual que todo alumno de Historia del Arte consulta, o debe consultar, o debería consultar, que es la Historia del Arte de Ernst Gombrich, ¿verdad? Citado hasta la saciedad. Resulta ser un magnífico ejemplo de lo que estoy diciendo. Se trata de un manual traducido a más de 30 lenguas, y que construye la obra de referencia de antonomasia, insisto, de todo estudiante de Historia del Arte, a pesar de adoptar un punto de vista, insisto, eurocéntrico a la hora de llevar al lector desde el Antiguo Egipto, desde Grecia y desde Roma al Renacimiento y al modernismo,
del mundo occidental. Centrado en Occidente y en sus orígenes clásicos, Gombrich dedica pocas páginas, por ejemplo, al arte islámico o al arte asiático, concretamente 2 capítulos, minimizando la importancia de las realizaciones artísticas arraigadas en culturas no occidentales. Y es que toda traducción no es simplemente un entrecruzamiento de cultura o de culturas o cultural, sino el espacio mestizo donde se pone en juego el reconocimiento y la permanencia o no de las identidades culturales, políticas, sociales y económicas. El tema de la identidad siempre se ha encontrado en el orden del día en la historia del arte y también, como no, en la traductología contemporánea. Del mismo modo que toda lengua vehicula siempre una determinada perspectiva a la hora de concebir la identidad cultural del otro, toda obra de arte utiliza, voluntaria o involuntariamente, estrategias y tácticas propias de la cultura receptora del uno para traducir las otras pertenencias de la cultura del otro, ya sea para domesticarlas o bien extranjerizarlas al máximo. Y esto de domesticación y extranjerización son terminología propia de los estudios sobre traducción, ¿no? Porque consideramos la traducción como siempre un acto de manipulación. Siempre es un acto de manipulación, jamás es un acto inocente. Incluso la traducción más técnica que uno pueda pensar. Toda traducción implica inexorablemente siempre manipulación. De hecho, en las técnicas no son las mismas descripciones las que hace Mercedes-Benz de Leirbach, que las que hace Porsche, que las que hace Renault, que las que hace Seat. Y es la misma técnica, se trata de una bolsa que se explota y sale, ¿vale? Y que te puede salvar la vida, ¿no? Pero la terminología y el estilo con el que se va a decir ese texto es totalmente diferente, lo cual demuestra que hay manipulación. Incluso, insisto, en la traducción más técnica, no digamos ya en las traducciones de textos con finalidades estéticas. Las 2 obras que he puesto en el blog de IP para presentar esta conferencia, las 2 obras pictóricas que he puesto, que es las de Jean-Léon Gérôme, dicen mucho más de lo que estoy diciendo ahora sobre las expectativas de cómo se traduce la cultura del otro y el otro en una representación como es esta pictórica, ¿no? Expectativas presuntuosas y estereotipos culturales creados por los colonos franceses. Los autóctonos están representados aquí como gente corrupta, perversa, peligrosa y generalmente depravada, que como en realidad eran en Oriente Medio en esa época. Confrontados al mismo dilema que los traductores ante sus textos, y aquí he hecho otro primer plano, ¿no? Un análisis ahí. Esto es lo que se ve, ¿no? Es evidentemente el cuadro. Estoy haciendo algo que sigue siendo un ejercicio de interpretación, porque este cuadro, claro, lo ideal sería verlo en sus medidas exactas del lienzo, de 83 por 122,1, ¿verdad? Y contemplar realmente lo que estamos ahí delante. Sobre esto volveremos. Esto no es la imagen del cuadro. Ahí está. Eso es concretamente lo que voy a intentar decir. En esa ambigüedad que hay entre traducción e interpretación, en realidad no es más que una interpretación en el propio código semiótico, es una reproducción de, ¿no? Pero ¿es realmente una traducción? Esa es la pregunta que me planteo y es a la que voy a intentar responder, ¿vale? Confrontados al mismo dilema que los traductores, el Gérôme aquí intenta, pues, representar al otro, que son estos de aquí, como acabo de decir. Una buena lectura, interpretación y para traducción de la imagen pone de manifiesto que todas y cada uno de los detalles de la composición pictórica de la puesta en escena de este cuadro de Gérôme titulado Le Charmeur de Serpent, el encantador de serpiente, insisten una y otra vez en la supuesta inferioridad social, política y hasta moral, que es eso de ver a un niño desnudo, ¿no? ¿Están realmente viendo la serpiente o qué es lo que están viendo? Para, de forma implícita, poner de manifiesta la superioridad moral, ética, política y social de Francia a todos los niveles. Las ciudades occidentales, pues, son el centro frente a la periferia y son los centros a partir de los cuales irradia todo el poder y la influencia. El reconocimiento de artistas que trabajan en la periferia depende de su relación con el centro, certificado por
actualmente las exposiciones que hayan organizado y los textos que hayan publicado en Occidente. La periferia así es aprendida con H intercalada y es valorada no por su propia originalidad, sino por ser el otro que se quiera afirmar con respecto al centro, que pertenece al uno, el centro. Y este desequilibrio manifiesto entre el poder cultural del centro frente a la periferia, que es lo que estudiamos mucho en los estudios sobre traducción, sobre todo en literatura comparada, y ver cómo se editan obras traducidas desde una lengua hegemónica a otra que no lo es, o desde una lengua no hegemónica a otra que lo es, se manifiesta en lo que es hoy en día la lengua franca, que usada también en la disciplina del arte como en tantas otras, que es el inglés, o mejor dicho, bueno, realmente no se escribe en inglés, se está escribiendo en Globish, ¿verdad? Y sobre todo si lo que quieres es pedir una subvención de la Unión Europea, porque el inglés que hay ahí no es auténtico inglés, es Globish, puro Globish, que lo domina todo. Y toda la historia del arte británico y norteamericano es profundamente monolingüe. Las publicaciones de prestigio en historia del arte son poco receptivas a la investigación extranjera y no se fían de los textos que no vengan en inglés como en todas las demás disciplinas. Si quieres publicar algo y que todo el mundo te lea, tienes que publicarlo en inglés, porque si no, incluso la NECA pues, no te lo va a contar, ¿no? Cuanta más publicación científica tengas en el idioma que domina, mejor, lo cual es una aberración, porque muchas veces hay publicaciones que has publicado en tu propio idioma que resultan ser muchísimo mejores que las que has publicado en el otro idioma, pero simplemente porque esa revista está en un perceptil que es tipo A, etcétera, etcétera. Y así funcionan. Los autores no anglófonos se ven obligados a solicitar a nosotros, a los profesionales de la traducción, encargos de traducción inversa de sus textos que quieren publicar. Y uno de ellos son los historiadores del arte y los especialistas en arte. Por no decir, pues, cualquier libro que se quiera editar, imagínense cualquier libro de arte que se quiere traducir, ¿no? Encargos que deberían ser realizados por profesionales que dominen a la perfección tanto la terminología de la especialidad como el estilo propio de cada tipo de texto, por no mencionar todos los convencionalismos ortotipográficos que cada revista científica pueda exigir, ¿no? Nosotros en Vigo, tanto en nuestro máster de traducción para la comunicación internacional como en nuestro doctorado, traducción y para traducción, enseñamos a nuestro alumnado que la traducción juega un papel crucial en las estructuras de poder y en la transmisión del conocimiento. Y el conocimiento difundido a través de las traducciones puede o bien ocultar la realidad de las desigualdades o denunciarla. Hay tantos textos traducidos desde la cultura dominante, el centro, a la cultura dominada, la colonizada periferia, como lo contrario. Los traductores que ejercen su profesión en la cultura dominada suelen integrar a veces, y es un poco la tónica general, los objetos extranjeros sin cuestionarlos. Mientras que los traductores que traducen un texto en la cultura hegemónica suele tender a hacer una traducción que llamamos domesticada, es decir, mediante la cual se maquilla, se disfraza y hasta se elimina toda posible marca de extranjería del texto con el fin de ajustarlo a las normas lingüísticas, identificables y familiares. La traducción cultural tiene mucho que decir en la historia del arte, ya que cuenta qué ocurre, cómo ocurre, cuándo ocurre, por qué ocurre, para qué ocurre, con qué medios ocurre cuando una cultura intenta comprender otra. Y la traducción es, pues, siempre un proceso que tiene eso, como objetivos primordiales y principales, descontextualizar y volver a recontextualizar. Enriquece, evidentemente, la cultura de llegada, pero también puede ejercer sobre el texto fuente no solo violencia, sino también e incluso hasta imputación. En todos los casos, todos los teóricos de la traducción están de acuerdo en decir que el traductor es siempre un intérprete. Pero ¿es lo mismo interpretar que traducir? Y ahora voy a lo segundo. Interpretar no es traducir, y lo digo ya desde el principio. Desde que Roman Jakobson hizo esta clasificación que tienen aquí en pantalla, en su famoso y brevísimo artículo de 1959, solo ocupa 6 páginas, que se titula On Linguistic Aspects of Translation, la palabra traducción no solo hace referencia a la traducción interlingüística, ¿no?, que es la que conocemos todos, la traducción propiamente hablando, es decir, la que Jakobson definió como la interpretación de signos verbales de un sistema lingüístico con los signos verbales de otro sistema lingüístico diferente, sino que desde Jakobson se habla también de traducción intralingüística, ¿vale?
llamada por Jacobson reformulación. Bueno, por Jacobson no, por el traductor de Jacobson. ¿Vale? Bien, es decir, la interpretación de signos verbales, o la traducción que se ha hecho de Jacobson, la interpretación de signos verbales, fíjense que interpretación lo estoy poniendo todo el rato entre comillas y en verde. Y he puesto la denominación que ponía Jacobson de cada uno de los tipos de traducción en rojo, ¿no? Traducción intralingüística, es decir, la interpretación de signos verbales por medio de otros signos verbales de la misma lengua. Esto es la traducción intralingüística que hacemos todos los padres con nuestros hijos cuando empiezan a hablar. ¿Vale? Es lo que se llama metalenguaje. O, por ejemplo, cuando en la escuela o en el instituto o en la universidad, ante un término que no se conoce, se da una descripción de ese término, ¿verdad? Del diccionario o lo que sea. Eso es traducción intralingüística, ¿no? Es metalenguaje. Decir que gato es un mamífero felino es traducción intralingüística. ¿Vale? Dentro de la lengua. Interlingüística, no hace falta que lo explique, pero en fin, entre dos lenguas y está más que claro, es la traducción propiamente hablando. Y ahí viene la que más nos interesa aquí, en este coloquio, que es la traducción intersemiótica. La traducción intersemiótica, llamada por Jacobson, ojo al nombre, transmutación. Transmutación. Es decir, la interpretación de signos verbales del sistema lingüístico de un texto mediante los símbolos de otro código semiótico no lingüístico. Y digo bien símbolos, que no signos. Téngase en cuenta que esta clasificación, fíjense, parte siempre de lo verbal. De hecho, se titula On Linguistic Aspect, es decir, aspectos lingüísticos. Es decir, trata, el punto de referencia de Jacobson de las 6 páginas es el signo lingüístico. Solo y exclusivamente el signo lingüístico. Y del signo lingüístico en diferentes, pero se parte siempre del signo lingüístico. Por ejemplo, en traducción, es decir, verbal a verbal B, verbal a verbal B, verbal A, y aquí verbal A, no verbal. En el primer ejemplo, en traducción interlingüística, Jacobson cita ejemplos, ¿no? Pero en el segundo, intralingüística. En la intralingüística cita los ejemplos que acabo de decir, los que todo el mundo conoce, pero no cita ningún ejemplo, ninguno, de reformulaciones no verbales. Como, por ejemplo, cuando se transpone la tonalidad de una composición musical. Una composición musical que se va a tocar en otro tono, en la, en fa, sigue siendo la misma composición, pero es una traducción intralingüística. No, intralingüística no lo es intrasemiótica. ¿Vale? Es decir, él no trata ningún otro sistema que no sea el sistema lingüístico. Esto es muy importante, porque desde el año 59 el impacto de Jacobson y la mala lectura de Jacobson ha provocado la confusión que se tiene hoy en día entre traducción e interpretación, entre otras. En traducción intersemiótica cita los ejemplos de Cumbres borrascosas de Emily Bronte, el libro llevado a la película, o la de Una leyenda medieval en un fresco, y además en 1959 citar como ejemplo otro que es el que más me gusta a mí, La Odisea en cómic, que es el ejemplo típico de Jacobson. Está muy bien, está genial, pero todos parten del signo lingüístico, de un libro, de un texto. No cita ningún ejemplo de transmutación entre sistemas que no fueran verbales. Como, por ejemplo, la interpretación que se hace mucho en exposiciones y en arte, y aquí tenemos a uno de los artistas, la interpretación de algunos cuadros de una exposición, es decir, el texto no es un texto verbal, es un texto visual, ¿verdad? Si se puede llamar texto, que eso es bastante discutible, aunque podría serlo desde un punto de vista semiótico, con intención, pero la interpretación de algunos cuadros de una exposición mediante la composición musical o incluso la versión de una pintura en palabras, la propia éfrasis, ¿no? Pero eso no lo dice, el polo opuesto no lo dice Jacobson. Como teórico pues, de la traducción no debo dejar escapar la oportunidad que me brinda esta conferencia para decir de manera muy clara que haber usado 3 veces en verde por parte de Jacobson, bueno, en verde no, en verde lo he puesto yo, claro, evidentemente, por parte de Jacobson, la palabra interpretación para definir los 3 tipos de traducción
ha dado vida a una ambigüedad desde los años 50 todavía permanente y omnipresente en pleno siglo XXI. Una ambigüedad magistralmente descrita por Umberto Eco en uno de sus últimos libros. Y voy a citar a Umberto Eco, concretamente, no, a Umberto Eco no, a Elena Lozano Miralles, que es la traductora de Umberto Eco, porque lo que leemos, lo que voy a leer son las palabras de Elena, no las palabras de Umberto. Si los tres tipos de traducción son interpretaciones, ¿no habrá querido decir Jacobson que los tres tipos de traducción son tres tipos de interpretación? Y que, por lo tanto, la traducción es una especie del género interpretación. Esta parece la solución más obvia, y su insistencia en el término traducción podría deberse al hecho de que escribía estas reflexiones suyas para una recopilación de escritos titulado On Translation, de Brouwer, donde le interesaba distinguir entre varios tipos de traducción, dando por implícito que eran todas formas de interpretación. Después, en el libro, Eco desarrolla cómo Jacobson lo que hace es seguir lo que Peirce instauró, es decir, utilizar la palabra translation. Claro, Peirce es uno de los semióticos más influyentes en el mundo anglosajón. Utilizar la palabra translation en sentido figurado, no como una metáfora, sino como pars pro toto, es decir, la parte por el todo, es decir, adopta traducción como una sinécdoque de interpretación. La capacidad interpretativa no es propia solo y exclusivamente de la traducción de lengua a lengua, la traducción interlingüística, sino de cualquier intento de aclarar el significado de una expresión. Se utilice el sistema que se utilice, lingüístico o no. La idea de que cualquier actividad de interpretación deba considerarse traducción, después hunde sus raíces profundas en la tradición hermenéutica, donde todo proceso interpretativo es un intento de comprensión de la palabra ajena. De ahí que Gadamer dijera que toda traducción es siempre un diálogo hermenéutico. La traducción es una actividad que, precisamente porque progresa mediante continuas negociaciones texto a texto, a veces incluso con las memorias de traducción, fragmento de texto a fragmento de texto, ¿vale?, se dispone a lo largo de un continuum de equivalencias, reversibilidades, fidelidades, o como quieran llamarlo. Y precisamente la riqueza e imprevisibilidad de ese continuum es lo que hay que respetar, como dice también Eco. Vivimos una era digital donde resulta esencial una aplicación práctica y mucho más moderna de esta famosa clasificación tripartita de Jacobson. Y es la que voy a proponer aquí, retomando las propias ideas que lanzó Eco antes de morir, que es hablar todo el rato no de traducción, sino que estamos hablando de interpretación. La clasificación que hace Eco es interpretación por transcripción, es decir, transcribir algo. Hoy con las tecnologías digitales nosotros los traductores tenemos auténticos software, ¿no? Otro anglicismo, ¿no? Tenemos auténticos programas de traducción, de reconocimiento vocal, que nos escriben el texto a nada que hablamos al micrófono, ¿vale? Eso es una mera transcripción, pero también hay otros tipos de transcripciones. Las transcripciones fonéticas que nos piden, o las transcripciones verbales a partir de una escucha telefónica que nos pide la policía, por ejemplo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Esas son transcripciones. Sería una interpretación por transcripción. Pero él divide en dos grandes bloques. Por un lado, la interpretación intrasistémica, y no habla de, después habla de lengua, pero dice intrasistémica, y por otro lado, la interpretación intersistémica. En la intrasistémica pone la intrasemiótica dentro de otros sistemas semióticos, que son, en traducción nosotros lo estudiamos mucho, con la noción de paratraducción, todos esos paratextos que rodean al texto y que debemos traducir los traductores. Durante siglos al traductor solo se le ha dado el texto. Desde obras de arte hasta libros infantiles, pasando por películas, nos enviaban el guión y ya la traducen. No, así no se podemos traducir. Si queremos traducir una película, doblarla o subtitularla, debemos ver la película. Si no, no podemos doblarla ni subtitularla. Es decir, la película es lo que es gracias a la imagen. Entonces debemos, porque habrá imágenes que a lo mejor no van a pasar en la cultura
y habrá que hacer una cosa en el subtitulado o en el doblaje para que quede claro esa escena, por ejemplo, ¿vale? Y hay un montón de ejemplos, ¿no?, que podremos citar para no extendernos, ¿no? Pero en doblaje subtitulado, pero por ejemplo en literatura infantil y juvenil igual, hay colores que no pasan en otra cultura y que la simbología de los colores depende de las culturas, no tiene nada que ver, no hay una universalidad del color, como tampoco la hay de la imagen. Entonces, si los peritextos icónicos no son universales, necesitarán también de ser tratados por parte del traductor como primer agente para traductor. No sé si todo el mundo sabe lo que es un paratexto. Un paratexto es lo que presenta el texto. Los textos que nosotros traducimos existen gracias a los paratextos. Aquí no hay... Alguien tiene un libro o algo por el estilo, pero en un libro se ve perfectamente lo que es un paratexto de un texto. El libro es lo que es no por el texto, sino por la cubierta y todo lo que lo presenta. Todo eso es aparato paratextual. Esos son los paratextos. Los paratextos presentan el texto. Sin los paratextos no puede haber texto. No existe el texto. Existe en el disco duro del traductor, pero no existe en el mundo editorial. Por eso, en 2005, dijimos, a propósito de una tesis que estábamos dirigiendo en ese momento, concretamente la de San Manuel Garrido Vilariño, que era sobre Secuestro un homo de Primo Levi, sobre el Holocausto, cómo en las portadas era realmente donde se jugaba todo el ejercicio de poder a la hora de las traducciones de esa obra. Y entonces el doctorando vino a mi despacho diciendo, pero es que todo se juega ahí, en la cubierta. Y claro, en los estudios sobre traducción, toda la teoría de traducción se centra solo y exclusivamente, muy pocas veces en el paratexto y casi siempre solo en el texto. Digo, pues muy fácil, nos vamos a tratar el paratexto y vamos a partir del paratexto vamos a llamar a todo lo que estamos haciendo y trabajando con los paratextos, pues para traducción. Si traducir un texto es traducción, pues traducir paratextos para traducción. Pero esa palabra no existe. Ya, pues por eso precisamente la vas a poner en tu tesis doctoral. La vas a poner en tu tesis doctoral y la vamos a utilizar. Y a partir de ahí nació el grupo y con eso se extendió. Porque claro, no estudiamos solo los paratextos literarios, es decir, de una edición de un libro, sino todo aparato paratextual de cualquier publicación, tanto en papel como en pantalla. Y ahí son todos los paratextos, los icónicos, los sonoros tienen mucho que decir. En doblaje nosotros somos número 1 mundial, ¿verdad?, en hacer doblajes. Y muchos de los sonidos y muchas de las películas tienen un éxito en taquilla gracias a la mesa de mezclas. Gracias a la mesa de mezclas. Y el doblado, pero en fin, todos estos son detalles paratextuales. Entonces, el paratexto es muy importante. Sin el paratexto, el texto no existe, ¿no? Entonces, nosotros los traductores, cuando traducimos, por ejemplo, textos turísticos o textos de historia del arte, estamos llenos de paratextos. Entonces, cuando decimos a la editorial, no me mandes solo el texto, mándame la edición, la primera edición, cómo ha sido y cómo vais a editar y cómo van a ser las imágenes, los peritextos icónicos, no le decimos los peritextos icónicos, le decimos las imágenes y las fotografías y las ilustraciones, porque estás haciendo énfasis todo el rato y queremos ver si realmente todo esto se corresponde o no, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor la representación de esa imagen es otra en esa cultura. Se nos ha dado casos, pues, por ejemplo, de la Gioconda, hacia qué lado mira, y que una edición mira hacia otro lado. Oye, a ver, ¿hacia qué lado mira? ¿Dónde está? ¿No? Izquierda, derecha, etcétera, ¿no? Eso se trata en la revisión y corrección de textos. Bien, por lo tanto, intrasemiótica está ahí y en el siglo XIX, a falta de procesos más refinados, por ejemplo, interpretaciones intrasemióticas se hacían, por ejemplo, cuando un grabador, y se decía en esa época, traducía un cuadro al óleo, un fresco o una miniatura, esbozando sus líneas principales con un grabado en blanco y negro. Interpretación, fíjense, iba a decir traducción, interpretación intrasemiótica es también, por ejemplo, el modelo a escala reducida del Coliseo que uno puede encontrar en Italia. O intrasemiótica, los cuadros que he puesto aquí, o el David de Miguel Ángel, ¿vale? El David de Miguel Ángel, es decir, mientras los cambios no sean sustanciales, se aceptan como pertinentes en el orden de la interpretación. Pero cualquier crítico de arte, nos diría, yo aquí, se levantaría de la silla y diría que si el David se reproduce con una altura de 20 centímetros, pues se pierde una parte del goce estético, porque es esencial para la plena fruición de una obra de arte también la dimensión real, ¿no? Y hay una diferencia entre admirar la Capilla Sixtina en un libro de arte y verla in situ. Entonces, mientras el David esté reproducido fuera del Palazzo Vecchio en Florencia, o incluso en el exterior del Palazzo Vecchio en Florencia, que es lo que quiere decir,
Aunque se sabe que el original está dentro, se sabe que ese no es el David, sino que es una reproducción, pero imagínense que este David, aquí dentro que sigue siendo el David, de aquella manera, como se dice en Galicia, pero sigue siendo el David, está en el centro comercial, como quieras, vale, pues en los centros comerciales lo reproducen, etcétera, etcétera. Pero imagínense que el David fuera reproducido en bronce dorado, en estaño o en plástico. Aun estando dentro del mismo continuum de materias tridimensionales, de alguna manera manipulable, el cambio de sustancia anularía gran parte del efecto estético del original. Esto nos dice que también en sistemas semióticos no lingüísticos, como es la escultura, cuando se quiere obtener un efecto estético, el cambio de sustancia se vuelve relevante y es muy importante. Bien, y hay más ejemplos y tal. Todo esto es traducción, o mejor dicho, todo es interpretación, que es la pregunta que lanzaba al principio. Vamos a ver, por supuesto que sí, que hay que interpretar para traducir, porque toda traducción es siempre, al principio, una interpretación. Pero al final, interpretar no es traducir, porque no toda interpretación es traducción, perdonen el juego de palabras. Insisto, interpretar no es traducir, hay que interpretar para traducir, porque toda intertraducción implica siempre, al principio de todo encargo, una lectura. Sin leer el texto, y lectura significa lectura, o sea, leerlo. Leerlo no significa leerlo para comprenderlo, un traductor jamás lee para comprender, eso lo hace cualquier otro lector. Un lector siempre lee para interpretar. Y si no interpreta el texto, no va a captar el sentido del texto y por lo tanto no lo va a poder traducir. Por lo tanto, la primera fase de toda traducción es siempre la lectura. ¿Cuántas horas se dedican a la lectura en enseñanza media antes de llegar a la universidad? Cada día nos estamos encontrando en que las nuevas horneadas de promociones de grado de traducción e interpretación llegan con auténticas lagunas de capacidad lectora. Y son incapaces de captar a veces dobles sentidos, bueno, todo lo que es la interpretación de un texto. Es decir, el traductor se comporta como un auténtico exégeta, incluso exégeta bíblico, el texto para él es algo sagrado, ¿no? Y entonces debe interpretar todos los sentidos habidos y por haber del texto, porque es lo que va a trasladar, es lo que va a traducir. No se traducen palabras, las palabras no se traducen lenguas, se traduce el sentido del texto. Y el sentido no es algo que está en el texto, como el sentido tampoco es algo que está en la imagen, como veremos ahora, sino que el sentido necesita de un proceso de lectura. Sin la lectura el sentido no se crea, es decir, el sentido es una estrategia textual que nace gracias a la lectura. Por lo tanto, si no has leído de cabo a rabo todo el libro, no puedes traducirlo y tienes que leerlo más de una vez. Tiene que ser una lectura intensiva. La lectura intensiva es la lectura que yo digo en clase de la lectura de la vaca rumiando. Tienes que rumiar el texto una y otra vez, porque si lo lees como lees lo que lees en Internet, que no es lectura intensiva, sino una auténtica metalectura que podríamos llamar una lectura extensiva, ¿no? De cliquear mucho y mucho, no es una lectura intensiva, es una lectura fragmentaria. Internet y los nuevos medios es lo que propician, La capacidad de atención de los adolescentes y los jóvenes universitarios hoy es mínima. Son incapaces de estar 1 hora y 20 escuchando una conferencia. Tienes que hacer píldoras de 10 minutos, de 15 minutos, y tienes que hacer un programa de televisión a la posta desde tu universidad, ¿verdad? Para que los alumnos puedan, en un vídeo, captar la esencia de la ciencia que tú intentas transmitir en clase. Es muy fuerte, ¿eh? Pero, en fin, son los tiempos que nos ha tocado vivir, son otros medios y hay que así, ¿no? ¿Qué dirían, por ejemplo, los medievales, ¿no? O los monjocopistas medievales? ¿Cómo no leen? Claro, pues vamos a hacerles esculturas para que sepan perfectamente en simbología románica qué es lo que dicen las escrituras. Vamos a ilustrarlos. Yo creo que estamos viviendo una época esencialmente medieval y volveré sobre ello, de la comunicación y del acceso a la información. Y donde en la Edad Media quien accede a la cultura solo son unos pocos, una élite, aquella que sabe leer, aquella que sabe interpretar. Por lo tanto, para traducir hay que saber interpretar, evidentemente. Y para saber interpretar tienes que haber leído mucho, porque un texto es un ejercicio transtextual, hace referencia a muchos otros textos. Si tú no conoces los otros textos a los que hace referencia, apaga y vámonos. Por lo tanto, sí que hay un ejercicio de interpretación, pero es la primera fase de la traducción, la más importante.
Está ganado el 80% del encargo, si se lee bien. Pero hay que leerlo bien. Y para eso hay que tener tiempo. Y con la espada de Damocles que tenemos en el mercado, que es todo para ayer, donde a veces ni siquiera te piden que lo leas, sino que utilices la memoria de traducción. Cortes, pegues y colorees. Digo, oye, que no puedo colorear porque no puedo acceder a los paratextos. ¿Qué dices? Que no puedo acceder a las imágenes. No, el segmento es el texto. Tú eres traductor, tú traduces el texto. Pues que, bien. Toda, pues, traducción que se precie viene precedida siempre de una lectura crítica, interpretación o análisis textual. La interpretación precede siempre a la traducción. En los procesos de traducción por un ser humano. En los procesos de traducción automática, la lectura no existe. Una máquina no lee. Perdonen que grite, pero me parece importantísimo recalcarlo. Una máquina no lee. Y esto se lo dices a los ingenieros informáticos y dicen, pero ¿cómo que no? Si está leyendo. No, hace OCR, reconocimiento óptico de caracteres, pero no lee. Bueno, muchas de las memorias de traducción, ahora vienen una de las empresas con las que he estado últimamente dice, no, es que tenemos DeepL, o sea, tenemos la sintaxis a la que hemos llegado es muy profunda, ¿vale? Y podemos hacer realmente lo que hacéis vosotros. No, porque una máquina es incapaz de producir imagen. Puede producir diagramas, pero incapaz de producir imagen materiales, todas las que quieran, por supuesto, faltaría más, incluso en 3D, ¿vale? Pero una máquina es incapaz de producir y de crear lo que hacemos cuando leemos, que son imágenes mentales. Cuando leemos, creamos imágenes mentales. Y eso es lo que está aquí dentro. Y eso es lo que hay que traducir. Es decir, cuando traducimos el imaginario del texto. Y el imaginario se construye a medida que vamos leyendo. Por eso una máquina jamás podrá reemplazarse. No sé qué. Es cierto que la inteligencia artificial está llegando a unos límites que nos sorprenderíamos. Y no es el futuro, es el presente. Es el presente. Incluso, pero claro, ese presente y las investigaciones van todas en el campo de la emoción. ¿Vale? Tú creas imágenes mentales cuando lees porque te emociona el libro que estás leyendo. Si tú no tienes placer cuando lees, no puedes traducir. Esto es cuando se lo dices a los alumnos de primero, dicen, ¿pero qué digo placer? ¿Qué dice de placer? Claro, hay que obtener placer. Si tú no tienes placer cuando lees, no puedes traducir. Y si no sabes cómo obtener placer leyendo, te has equivocado de carrera. Porque tienes que obtener placer no leyendo solo una novela, por muy erótica que sea, por el término de placer, sino también cuando lees la descripción de la cría del cangrejo salvaje en, yo qué sé, donde sea. O la descripción de una bomba atómica. ¿Por qué? Porque eres traductor y tu principal vocación es algo que se ha olvidado hoy en día, que es la curiosidad. Y como eres tan curioso, te interesa todo. Eres el friki de la familia. Te ves todas las películas subtituladas en inglés solo para hacer oído o en francés. Y solo para aumentar tu cultura, porque sin cultura no puedes traducir. Entonces, sabes de todo. Pero lo suficiente. O sea, no eres jurista, pero sabes lo suficiente para traducir un texto jurídico administrativo e incluso para hacer traducción jurada. Bien, afirmar pues que todo traductor es siempre un intérprete, estamos de acuerdo. Pero eso no significa afirmar que todo intérprete sea traductor, porque todos somos intérpretes, pero al final podemos no llegar a traducir. Y nuestro texto editado, el que emana de nosotros, no se edita, ¿no? El universo de las interpretaciones ha sido, es y será siempre mucho más amplio que el de la traducción propiamente dicha. Sostener que para traducir hay que haber interpretado el texto o la obra de arte previamente es una idea en la que tanto traductores como artistas podemos estar de acuerdo. Si la interpretación precede siempre a la traducción, resulta evidente que en la formación de traductores e intérpretes tenga mucha analogía con la formación de artistas. ¿Bien? Y quiero citar aquí a Eco cuando dice, alguien podría decir que, bueno, Eco no, insisto, Elena, ¿vale? Alguien podría decir que insistir en este punto solo es cuestión de palabras y que si quisiéramos usar siempre y de todas formas traducción como sinónimo de interpretación, pues bastaría con ponerse de acuerdo entre todos, que es lo que ha ocurrido en los años 50. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Implícitamente todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Ahora bien, quienes trabajamos con las palabras y todos los días traduciendo y enseñamos que las palabras
no son irrelevantes, sino que son muy relevantes, y la terminología exacta es muy importante, pues, ojo, que no es lo mismo interpretar que traducir. Como no es lo mismo nombrar la palabra traducción o el acto de traducir en las distintas lenguas. En inglés se dice translation, ¿vale? En español se dice traducción. En galego se dice traducción. En portugués, traducción. En italiano, traduzione. En francés, traducción. Fíjese que todas las lenguas románicas tienen casi la misma raíz. Provienen todas de la palabra latina traductio. Mientras que el término inglés procede de una palabra latina que es translatio. Son dos palabras totalmente diferentes. Translatio es mucho más antigua que traductio. Traductio nació justo cuando nace la relación que tenemos con la imagen, incluso hoy todavía, a pesar de toda la era digital en que estamos, que es una relación de estamos delante de la imagen. Es decir, nace con la perspectiva en el siglo XVI. Finales del XV, primeros del XVI. En el siglo XVI aparece por primera vez la palabra traductio, es decir, en plena época del Renacimiento, en plena época de los studia humanitatis, de las humanidades, donde los humanistas dicen, vamos a ver, todas las traducciones que ha habido medievales están hechas por copistas y son copio, corto, coloreo y están ahí de pie copiando y tal. Y oye, hay que volver a las fuentes, al texto original, el griego, el latín, y vamos a volver a traducir. Y vamos a traducir no al latín, sino que vamos a empezar a traducir a las lenguas, al latín que se habla ahora, que es latín vulgar desde finales del XII, ¿verdad? Y que ahora está siendo no tanto un dialecto, sino una auténtica lengua, que son las lenguas nacionales. Se empieza a hablar de Estado, se empieza a hablar de lenguas románicas, que son las lenguas románicas. Y entonces Erasmo y compañía, y Lutero y demás, lo escriben en alemán. Escribe la Biblia en alemán, traduce en alemán. Entonces se empieza a escribir en francés, a escribir, y como se habla de el acto de escritura como traducción, el acto de escritura en el siglo XV y XVI está íntimamente unido con la traducción tal y como la entendemos hoy, traductio. Es decir, la traductio en latín implica un campo semántico totalmente diferente a la translatio. La translatio, en latín translatio significa trasladar de un lugar a otro. Y entonces ahí está la imagen de toda la vida para la traducción del puente, ¿no? El puente, cruzas el puente y lo cruzas al otro lado, ¿no? Y ahí lo de traslatio, imper, incluso el poder trasladarlo y todo esto. Es decir, mero movimiento. Con la palabra traslatio solo hay eso, mero movimiento. Mero movimiento. Mientras que traductio viene de ductio ducere, que es conducir. Es decir, necesita de un agente que conduzca, es decir, que coja el texto entre las manos y ponga toda su energía lectora para interpretar el texto y una vez interpretado lo traslade, haga traslatio. Pero primero traductio, ducere. Tienes que realmente, es una acción, es energía. Sin energía no hay traducción, hay mera translatio. Y hoy en día las energías las tienen las máquinas y hacen pura translatio. De segmento a segmento, porque como he dicho antes, no hay lectura. Voy a decirlo tal y con las palabras que tengo preparadas para aquí. Es decir, la noción de paratraducción que nosotros hemos creado precisamente es una paratraducción porque trabajamos con los umbrales, es decir, el paratexto es el umbral, es decir, la puerta, la ventana antes de entrar al texto. Significa que hay que dominar muy bien los umbrales para entrar al texto. Hay que describir muy bien la portada para saber qué va a haber en la catedral. Es el umbral. Franquear el umbral textual es dominar los paratextos. Para dominar los paratextos significa que tú los tienes entre las manos. Es decir, para hacer traductio, primero vas por los paratextos y después vas al texto. Y dentro del texto hay otros paratextos que te guían en tu lectura y hacen un recorrido de lectura determinado. Por lo tanto, la noción de paratraducción está ahí en afirmar de una vez por todas que traducir no es solo trasladar, pura y simplemente trasladar. Traducir es la experiencia del umbral, la experiencia de lo que rodea a todo el texto antes de entrar en ello. Es la experiencia del invitado que no ha llegado a casa y va a franquear la puerta y antes de franquear la puerta mira todo. Y después franquea la puerta. Después evidentemente que la franqueamos y vamos con el texto. Pero desde esa posición del umbral,
La noción de paratraducción fue creada para recordar que la traducción no es solo lo que estoy diciendo, translatio, sino también y sobre todo traductio. Quien traduce siempre vive primero en la fase de la lectura la experiencia liminar de los umbrales y los márgenes del texto que tiene que traducir, traductio. Antes de decidir cualquier transferencia, traslado, paso, circulación del sentido del mismo, translatio. La translatio describe más bien un proceso pasivo. Insisto sobre lo de pasivo. No tienes que hacer nada. La memoria de traducción ya te lo da. Casi mecánico, que se ha llevado a cabo de forma colectiva. Todas las memorias de traducción están inventadas por nuestro trabajo, que por cierto, no recibimos ni un duro por eso. Por eso algunos trabajamos offline, para que esa memoria es para nosotros. Si la quieres, MemoQ, Trados, Déjà Vu, todo esto, paga. ¿Vale? Porque tú me has hecho pagar la licencia para esto. Alimento la nube, pero bien. Sigo. Se ha llevado de forma colectiva y donde la invisibilidad del traductor, ninguna de las memorias de traducción, los textos que hay aparecen con la firma del autor del traductor en las memorias de traducción. Hay auténtica invisibilidad del traductor. Tal y como en la Edad Media. ¿Dónde está el nombre del copista? Con mucho alguna marca, ¿vale? Pero invisibilidad, la noción de autor no existe, como no está existiendo hoy con las memorias de traducción. ¿Vale? Invisibilidad del traductor que nos condena al mayor de los anonimatos. Eso es traslatio. En cambio, la traductio no es pasividad, es todo lo contrario. Es un proceso activo, siempre creativo, que implica siempre una responsabilidad individual en la tarea de traducir, porque quien lleva a cabo el proceso singular de traducir un texto siempre tiene nombre y apellidos, y es una persona con sus circunstancias y su cultura, y su competencia lingüística y cultural, y su momento. Aquel día, pues ha tenido un problema con su hijo, con su mujer, o acaba de tener un accidente, no se traduce de la misma forma que al día siguiente en el que está súper feliz. No, se traduce ni se lee de la misma manera en cada momento. Por supuesto que no. Es un proceso singular, único e irrepetible, porque la lectura es un acto único e irrepetible. En todas las investigaciones del grupo TIP, traducción y paratraducción, que tengo el honor de dirigir en la Universidad de Vigo, las implicaciones ideológicas que estoy intentando lanzar aquí, presentes en el díptico translatio traductio, son esenciales. Porque en realidad estas dos palabras latinas nos hablan no solo de la historia de la traducción, es decir, la historia al estilo medieval, o la traducción al estilo medieval o la traducción humanística, o la traducción desde el Renacimiento, sino sobre todo de nuestra propia historicidad como traductores. Ténganse en cuenta que la palabra traducción no existe hasta el siglo XVI, insisto. Y esto supone una manera de percibir el acto de traducir que existe hasta hoy y con el que todos los actos de escritura. De hecho, en el siglo XVI, si no eras traductor, no eras nadie. Todos los escritores traducen, todos. Y de hecho, la escritura se basa en la traducción, en la traductio, para manifestar lo que estamos diciendo, que realmente cogen el texto y lo poseen y lo interpretan. Muy bien. La translatio, pues, es más bien un efecto del proceso de toda una maquinaria de la industria de la traducción perfectamente engrasada en el siglo XXI, como lo fueron los monasterios en la Edad Media, para traducciones automáticas alimentadas con las bases de datos de las memorias de traducción. Mientras que la traductio se entiende ante todo como una acción de una muy determinada persona que no solo es un mero eslabón de la cadena de los controles de calidad, de una comunicación multilingüe, sino ante todo un ser humano con las tres facultades que no tiene una máquina. Y me dirán, no, bueno, sí que la tiene. ¿Qué son? Y pueden lanzarme esa pregunta después. ¿Qué son? ¿Cuáles son las tres facultades del ser humano? Razón, memoria e imaginación. Es lo que aprendías el primer año de filosofía. O sea, en bachillerato ya, no en la universidad. Razón, memoria e imaginación. ¿Qué razón, qué memoria y qué imaginación tiene la máquina frente al ser humano?
Y ya mucho mejor razón, oye, haz unos algoritmos y mucho más rápido que tú. Y memoria, bueno, incluso Facebook te recuerda los recuerdos que tiene porque a ti se te ha olvidado. Más memoria que un ordenador no tiene nada. Y imaginación, memoria, eso. E imaginación, ¡buah! Todas las imágenes, tienes todas las obras de arte en Internet, todo está en la red. A ver, todo está en la red. Sí, todo está en la red, es cierto. Pero decir que toda la razón, la memoria y la imaginación que hay aquí es más importante que lo que hay aquí, mal vamos. Muy mal. Y así nos va, que todas las mañanas cuando nos levantamos tenemos que mirar una pantalla para despertar. Porque el cambio mental, es decir, el cambio que la tecnología ha provocado realmente en el ser humano del siglo XXI es un cambio de procesamiento mental que tiene muchísimas ventajas, no lo niego, yo soy el primero que se aprovecha de ellas, evidentemente. Pero significa que la razón, la memoria y la imaginación se externalizan y están fuera de tu cuerpo. Por eso, cuando le quitas un móvil a un adolescente es como si la amputaras. Porque para él es su cerebro, está todo ahí, está su vida. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte, que la tecnología sea una prolongación de tu cuerpo. Siempre lo ha sido, ¿eh? Desde el martillo, que no es más que la prolongación del codo, todas las técnicas siempre han sido una prolongación del cuerpo humano y el futuro está ahí. De hecho, las pantallas no van a estar ahí, las vamos a desarrollar en nuestro propio cuerpo, ¿eh? El móvil viene aquí, ¿eh? Ya está aquí. El móvil está aquí, ya no va a haber dispositivo. No vas a perder nunca tu móvil, porque va a estar contigo. Esto es muy fuerte. Y hay que volver a leer realmente Asimov y todo. O sea, hay que leer, y los implantes que ahora están muy de moda, de implantes cerebrales, implantes tal. Incluso hay movimientos artísticos, un chico que salió en la tela, que se había implantado en el cerebro para detectar el sonido de los colores o algo por el estilo. No me acuerdo muy bien qué era, pero algo por el estilo, ¿no? Entonces, se cambia la percepción, ¿no? Entonces, cambiamos la percepción. Razón, memoria e imaginación están aquí y hay que cultivarlas cuando estamos ante un texto. No confiar en que el ordenador lo va a hacer todo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos en este sentido, a propósito de extraer, no me quiero extender, muy bien, ¿no? No me quiero extender demasiado, pero, porque yo decía muchas cosas, pero yo siempre digo a mis alumnos en este sentido que siempre cuento la anécdota con respecto, porque ellos, en clase antes, cuando ibas a dar clase en un anfiteatro, tenías a todos los alumnos escribiendo, hoy tienes todo pantallas, todos están con ordenadores tomando apuntes, ¿no? Con todo lo que ello significa de que en lugar de estar en clase están chateando y tal, tú lo ves perfectamente y paras la clase, en fin. Bueno, en fin. Les dices, pero vamos a ver, sí, tenéis es muy importante, pero entonces yo siempre les cuento la leyenda medieval de Saint-Denis. ¿No? Entonces les cuento la leyenda de Saint-Denis y entonces dicen, vale, de acuerdo, claro. No tenemos que ser como Saint-Denis, tenemos que saber dónde tenemos la cabeza, vale. No, entonces, claro, después les cuento la leyenda de Saint-Denis si quieren, ¿vale? Y hablamos. Sigo. Entonces, se entiende que traslato y traductor no es lo mismo. Entonces, si estamos ante un texto donde hay imagen, ¿cómo trato la imagen? Porque claro, en traducción nunca se nos ha dicho a los traductores traduce la imagen, nunca se nos ha dicho trata la imagen. Se lo ha dejado al diseñador gráfico, al maquetador o al que sea. Entonces, nosotros en TIP, en traducción y para traducción, consideramos a la imagen en un texto que queremos traducir como un peritexto, es decir, un paratexto que hay que leer, interpretar, por consiguiente, para traducir. Claro, tuvimos que inventar la noción de paratraducción para que los estudios sobre traducción no nos dijeran, oiga, que esto no es texto. Ya sabemos que no es texto, es un paratexto y es un pretexto icónico. Pero claro, la imagen hay que saberla leer, comprender e interpretar para poderla traducir. Y claro, estamos ante algo que no es un signo, como he adelantado desde el principio de la conferencia, sino que nuestra relación con la imagen es una relación con una imagen que debería retomar lo que la era digital realmente hace que sea nuestra relación con la imagen. De tu imagen mental es una imagen, la imagen es un símbolo, no es un signo. Lo que une lo simbolizado a lo simbólico con lo simbolizado, es decir, lo que se utiliza para simbolizar algo, la unión, la relación que hay entre los dos, no es nada arbitraria, es totalmente motivada. Mientras que lo que une un significado es totalmente arbitrario, no hay ninguna razón. Esto se puede llamar mesa, table, table, lo que tú quieras. ¿Vale? Pero como decía Saussure, el símbolo de la justicia de la balanza, o la alegoría de la, de la justicia, es la balanza y no puede ser una rueda.
¿vale? Entonces, hay determinados arquetipos, determinados esquemas antropológicos de lo imaginario que motivan un determinado elemento para simbolizar, pero que no es un signo. Es decir, hay una relación natural. Esa relación natural hay que captarla, hay que leerla. Y entonces estamos rodeados de imágenes donde, porque creemos que es un signo más, las leemos como signos y no vemos que son auténticos símbolos. Es el ejemplo típico y tópico que cito en clase. Bueno, aquí está lo de relación versus cultura en común, volveremos a ver esto, efecto-acción, comunio, comunicatio. Es decir, la translatio lo que hace es que cultura común en lugar de cultura en común, que es la traductio. El ejemplo, por ejemplo, del logotipo de Carrefour. Entonces, en los cursos doctorales arrancamos siempre en traducción publicitaria con este ejemplo, decirles, bueno, ¿pero por qué nos pone usted un logotipo? Si nosotros, sí, vamos a ver, si venimos aquí a aprender traducción publicitaria, ¿por qué nos pone usted un logotipo? Bueno, pues porque este logotipo supuestamente es universal, porque no se cambia, o se cambia, o se ha cambiado. Es decir, este peritexto icónico, porque esto va acompañado de una palabra, de una parte verbal que es C-A-R-R-F-O-U-R. Todo el mundo sabe de quién estoy hablando, ¿no? Que es Carrefour. Y, bueno, un signo verbal que ya trae cola, porque ¿cómo se lee eso? En español. Carrefour, 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 ¿cómo se lee? Yo he oído a usuarios de la lengua española que lo dicen Carrefour, Carrefour, entonces Carrefour, o sea, a ver, no, es Carrefour, es francés. Pero claro, al no traducir la parte verbal, Carrefour, en español, cuando sí se tradujo al principio se tradujo, esto era continente, ¿eh? Y ahora no se traduce. Si dices Carrefour, Carrefour en francés es Carrefour, es un cruce. ¿Qué imagen de cruce tienen los españoles cuando leen o escuchan la palabra Carrefour? Ninguna. Los franceses todos. Piensan en Carrefour, en un cruce de semáforos, porque los centros comerciales estaban en las afueras, en los primeros. Carrefour. Pero sin entrar en la parte verbal, solo en el peritexto icónico, es decir, en la imagen. ¿Qué es esta imagen? Entonces, cuando tú preguntas esto a los alumnos, lo primero que te dicen, pues esto es la bandera francesa, porque son los tres colores. Bueno, no están en el orden francés, están más bien en el orden holandés. ¿Vale? Pero sí, es cierto, tienen los colores de la bandera francesa. ¿Pero por qué los colores están así y no están de otra forma? ¿Qué formas hay aquí que debemos leer? ¿Cuántos de los aquí presentes en la sala? Los aquí presentes en la sala puede, porque estos artículos y estos programas de televisión que hice en el 2008 y en 2010 han circulado mucho por la red, ¿no? ¿Cuántos de los aquí presentes ven aquí? ¿Qué ven? Todo el mundo que ve flechas, tal. Y en España yo pregunto, ¿cuántos de los aquí presentes ven la letra C? Entonces, en Francia el 99% de las personas no ven la letra C. Solo ven los colores. Ven la lectura, o sea, solo ven los colores y solo ven como mucho, alabardas, ¿no? Porque de hecho, el modelo de Carrefour son las alabardas medievales, porque incluso el eslogan es luchar contra la vida cara, ¿no? Entonces, de ese espíritu de luchar contra la vida cara, el logotipo, sobre todo el azul, recuerda perfectamente la alabarda medieval, ¿vale? Pero, de repente, esa alabarda medieval, esas fechas, en otra zona geográfica, en otro dominio cultural, es para traducido de otra forma totalmente diferente. Aquí en Europa y en Occidente, otra vez la visión etnocéntrica, todo el mundo la ve así, lo ha visto así. Pero si tú te vas a Brasil, encuentras esto, que se convierte en o presidinho. O presidinho es un personaje popular, es decir, la horizontalidad del logotipo se verticaliza y se crea por parte de los publicistas todo un personaje que es o presidinho, que está ahí moviéndose en los anuncios y que es el azul como carita y la flechita roja como sombrero napoleónico, ¿no? O presidinho. Es decir, hay una paratraducción auténtica. No hay traducción del aspecto verbal. Se sigue llamando Carrefour. Pero hay como esa palabra no entra bien en portugués, Carrefour, ¿qué es eso de Carrefour? ¿No? Pues vamos a paratraducir la imagen y vamos a hacerla familiar. Y vamos a utilizar el paratexto para convertir el personaje en o presidinho. Y ahí está o presidinho, ¿no?
Y no solo así, sino que y después la letra C. Aquí tengo un pequeño trabajito de cómo se ve la letra C en Carrefour, ¿vale? Insisto, el 90% de las personas que han asistido o sobre todo francófonas, los franceses son los primeros que no ven la letra C. ¿Por qué? Porque el color blanco es el color vacío de color. Entonces, si te fijas en el blanco, sí, si te fijas en el color blanco sale la letra C. Está basado como el vaso de Rubin y todo esto, ¿no? Es uno de los esquemas publicitarios más sencillos, pero a veces lo simple y lo sencillo es lo que resulta ser lo más eficaz en traducción publicitaria. Entonces, en Vigo hemos inventado la noción de paratraducción para insistir que, ojo, que la imagen es la clave del éxito de la comunicación publicitaria. Si la imagen falla, por mucho que hayas traducido muy bien el logotipo, por mucho el aspecto verbal, de hecho ahora los aspectos verbales ya no se traducen. Trésor. Eau de Lancôme. Calvin Klein. Etcétera. O sea, tienes los idiomas y entonces tienes esa extranjerización, ¿no? El otro, es que son los franceses, que son número uno. Tengo que escuchar francés, ¿no? O tengo que escuchar alemán en el anuncio del coche para comprarme el coche. ¿Vale? Porque es Deutsche Qualität. ¿Vale? Entonces, estos son peritextos sonoros. Otra vez la paratextualidad, es decir, todo se mueve en los márgenes, no en el texto. Y un ejemplo claro y evidente de que las imágenes materiales son productos culturales cuyo sentido cambia según la localización espaciotemporal es un ejemplo que yo llevo citando desde el 98 en los primeros congresos cuando me enfrenté con Asterix la primera vez. Bueno, es cierto que la letra C en España, en Francia no se ve, pero es que en España se ha declinado por todas partes. No hay publicidad de Carrefour que no utilice fondos de color para que solo se vea la letra C. ¿Lo ven? Ahí perfectamente. ¿Qué es este gesto? En Asterix en Hispania aparece este gesto del pulgar y no aparece texto. No aparece nada de texto en la viñeta, simplemente aparece el pulgar. Claro, este gesto hay que contextualizarlo, ¿no? Y este gesto aparece en una viñeta en la que Asterix en Hispania, no sé, saben, Asterix en Hispania cogen a prisionero al niño del jefe ibero, ¿verdad? Y lo secuestran y lo llevan a uno de los campamentos que están ahí alrededor y tal y eso, para que el padre, pues, se rinda por fin y tal, ¿no? Entonces, durante todo el viaje, este niño, si se fijan, pues retiene la respiración y les dice que si no juega con ellos, pues se va a enfadar y entonces se retendrá la respiración y entonces se morirá y veréis lo que os pasará. Bueno, pues vamos a jugar. Y entonces los romanos le siguen el juego y al seguir el juego, pues los romanos están aquí siguiéndole el juego y ahí dicen, oh, ya, ¿te acuerdas cuando nos hizo ir a cuatro patas y tal? Pero hay uno que, fíjense que es este de aquí, que antes de iniciar el juego dice, jo, no vale, porque él dice, vosotros seréis los malos y yo el bueno. Y entonces, jo, no vale, siempre tú eres el malo, ¿no? Estoy haciendo paráfrasis porque no estoy viendo el texto desde aquí, ¿vale? Y entonces están aquí contando y hay solo un romano que está empezando a contar, porque dice, contad hasta 100 y venid a buscarme, ¿vale? Y cuentan hasta 100, empieza 1, 2, tal, y dice, venga, vamos, oye, que todavía no he llegado a 100, que voy por 80, que vamos, imbécil, tal, y bueno, van para allá, y entonces, claro, se topa el niño que va corriendo, se topa con Asterix en la barriga, bon, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Un jabato? ¿No? ¿Qué es esto? Tal, es que hay unos malos que te vienen persiguiendo, ya se puede imaginar de que va a ir la escena siguiente, y entonces la escena siguiente dice, bueno, va a haber pelea, y entonces el niño está ahí en plan, como en una corrida de toros, ole, 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 menuda paliza le estáis dando, tal, y acaban, y al final de acabar, el mismo romano que al principio había estado empezando a contar, hace este gesto. Durante más de 50 años, Asterix ha sido traducido a multitud de idiomas, ningún traductor se ha planteado la paratraducción de esta imagen. Primero porque no existe, quizá porque no existía la noción de paratraducción, pero no, ningún traductor se ha planteado poner una nota a pie y decir, esta imagen de aquí, ojo, que este gesto significa esto. Hay que interpretarlo así. Interpretarla, traducir, ¿recuerdan? Es decir, no ha habido interpretación, ha habido lectura de la imagen. Y esta lectura no está interpretada y por lo tanto no ha habido traducción. Durante más de 50 años. Tuvo que ser los 50 años de Asterix cuando la Sorbona realmente se dio cuenta de lo que estaba diciendo yo desde el 98 y me pidió un capítulo en empresas universitarias de la Sorbona para decir en francés lo que llevaba diciendo en español en mis clases, ¿no? Que es que este gesto, ojo, que es el gesto del pulgar levantado. Y esto del pulgar levantado no es el ok,
no tiene nada que ver con Facebook, ni tiene nada que ver con los americanos. Y entonces todo el mundo dice, es que el gesto de los romanos, ¿verdad? De, por favor, sálvame la vida. No, tampoco. Es que no es eso. Que estamos en Francia, es un texto francófono. Aquí esto significa pouce. Y pouce en francés es una interjección que se utilizan los niños, cuando juegan para pedir una tregua. Para decir, no vale, ahora no vale, pouce, tregua. Si no me peguéis más, está pidiendo que no le peguen más. O es que si interpretáramos que, wow, sois los nuevos, menuda paliza me habéis dado, seguid, me gusta. ¿Masoca o qué? ¿Es masoca el romano? No. Es decir, no, vida, quiero vida. No, no es vida tampoco. Es decir, quiero la vida, quiero interpretar la vida. No, es pus, que significa una pausa. Lo que los americanos en el veis que hacen así, ¿no? Pausa. Entonces en francés, pouce levé. ¿D'accord? Pouce cassé es cuando el pulgar roto, cuando se ha interrumpido la pausa y se sigue el juego. Claro, esto hay que saberlo. Y me dirán, claro, hay que ser nativo. No, los nativos son los peores traductores, ¿eh? Ojo, que los nativos son los peores traductores. Y los bilingües ya no contamos, hay que ser bilingüe compuesto. No, simplemente hay que consultar el diccionario. Y ver que si está hablando de pulgar, ir al Robert y ver en la entrada del Robert que pouce es una interjección y significa esto. Narices, que estoy traduciendo del francés. Voy a intentar traducir esto bien. Pero claro, ¿qué ocurre? Que por culpa de una interpretación que no es la nuestra, sino la interpretación que incluso la propia Europa hizo como en la... Pongo otro cuadro de Jérôme, que es Polique Huerso. Este cuadro de Jérôme fue comprado por un americano. Fue comprado por un tal Stewart, Alexander Stewart, un promotor que lo envió a Estados Unidos y que fue expuesto durante un tiempo en Nueva York. Y estoy hablando de 1872, ¿no? Jérôme, el pintor, hace una lectura del Polique Huerso corta, como nuestros alumnos hoy, si no lee del todo. Si leyera Juvenal y se leyera a Cicerón y si leyera realmente los clásicos, los textos clásicos, en los textos clásicos en latín en ningún momento se hace referencia a que el pulgar hacia arriba sea la vida y el pulgar hacia abajo sea la muerte. En ningún momento. O sea, los textos clásicos no dicen nada de eso, pero él lo reproduce y echa un primer plano del detalle. Y ahí está otra vez la muerte. No. En latín se hablaba de polique huerso, incluso con huerso a veces, y polique compreso. Es decir, polique huerso dice enseñar el pulgar, porque estamos hablando de una parte de la anatomía humana que es el dedo pulgar súper importante para el ser humano, el que lo distingue de los animales. Claro, hay que saber el simbolismo universal del pulgar para entender la simbología del pulgar en la cultura occidental y en otras culturas. Porque claro, variando de cultura va a tener una interpretación u otra. La imagen no es la misma, porque la simbología no es la misma. Entonces, claro, el pulgar es súper importante porque sin él no podemos aprender a coger cosas, ¿no? Y es lo primero que se corta en las guerras, o se cortaba, ahora ya no tanto. Se cortaba el pulgar para no empuñar el arma, ¿no? Es lo primero, porque es la fuerza física, incluso la fuerza moral, incluso la fuerza erótica, de ahí de fuerza física y moral. Esto de, este ha ido por un huevo, este se lo ha comido, etcétera, y moralmente el otro dice, no es el pulgar el que dice no. El meñique se lo quiere comer, ¿eh? Pero el pulgar es el que dice no, fuerza moral. Y fuerza sexual, bueno, el pulgar utilizado como símbolo fálico, aquí en Galicia tenemos, bueno, sargadelos con la figa. Es una reproducción de este símbolo románico por antonomasia, que es la figa, ¿no? que es propedéutico, ¿no? Para eliminar los malos y el mal de ojo y demás, y que aparecen en las catedrales, en las sillerías y demás, haciéndose casi siempre al diablo, ¿no? Propedéutico, ¿no? Entonces el símbolo fálico utilizado también por Martini en el anuncio este famoso en el que pasaba el dedo así, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Símbolo fálico, es decir, fuerza física, fuerza moral, claro. No tener pulgar es muerte, por eso Jesucristo nunca está representado, excepto determinados, no sé si hay cuadros en los crucifijos con los pulgares hacia abajo, nunca con los pulgares hacia arriba. Esto en iconografía y iconología se estudia en historia, supongo, ¿vale? Pero, es decir, los pulgares están bajados porque está muerto, ¿no? Pero en algunos no, es que Cristo es Dios, está resucitado, por eso está hacia arriba los pulgares. Entonces, todo esto es esa simbología del pulgar que utilizamos incluso en nuestra cultura judeocristiana para santiguarnos y demás, es fundamental. Pero claro, en una cultura como la francófona se utiliza para decir una pausa. Y hay que traducir que esto es pausa aquí.
Claro, que en una lectura americana puede interpretarse, porque está mal interpretado el gesto. Entonces me diréis, ¿pero por qué entonces en el circo romano no es arriba y abajo? Porque polique verso significa enseñar el pulgar es enseñar la fuerza. Entonces, estamos en el circo romano, es así, hay gradas. En el circo romano, si tú enseñas el pulgar, ¿qué ve el que está abajo? Nada. Entonces, normal que estén enseñando y a lo mejor, evidentemente, también entra, por supuesto, lo de arriba y abajo, lo positivo que es siempre estar arriba y abajo en ese sentido, ¿no? Pero es enseñar el pulgar. Ocultar el pulgar es perdonar la vida. Enseñar el pulgar, y aún se toma, de hecho, como gesto para cortar el cuello y demás, ¿no? Utilizado por la mafia y demás, ¿no? Entonces, son ejemplos evidentes. Aquí están. Aquí está. Entonces, ¿qué hace Hollywood? Hace esto. Y he puesto este GIF para que lo vean. GIF que reproduce una interpretación errónea de los textos clásicos y la antigüedad voy a decir greco-romana, de antigüedad romana, ¿vale? Pero eso tiene tanto éxito desde los peplum famoso de Hollywood que incluso en la propia publicidad, y voy a terminar con esto, ¿no? Aunque puedo decir, pero no sé, es que no sé cuánto tiempo tengo, voy bien. Bueno, la próxima conferencia es a las 12. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues voy a ir acabando, que son las 12 menos cuarto, perdón. Entonces, este GIF es utilizado, y voy a terminar con esto, en publicidad, tomando esta contextualización paratextual totalmente descontextualizada e interpretada a la americana. Bueno, ya no hablo de Facebook. Facebook ya es el pulgar hacia arriba, el pulgar hacia abajo, ¿vale? Incluso los propios americanos están hartos del pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo. Y entonces les piden a la gente que, oye, a Zuckerberg, oye, mira, podemos cambiar, puedes poner más matices, porque me gusta, no me gusta, oye, pues pon, me gusta, great, ¿sabes? Entonces hubo una petición para los gestos de esa cultura urbana, y hip hopera también mucho, y cambiarlo, ¿no? Entonces, pero claro, hay que saber la gestualidad de la cultura, porque eso es la gestualidad esencialmente americana. Aquí en España nos saludamos así, no nos saludamos así, pero ahora todo el mundo se saluda así. De hecho, aquí ya no se celebra el Samaín, se celebra el Halloween, ¿no? Entonces, culturalmente, la hegemonía del centro y de la cultura hegemónica y de la lengua hegemónica hace que incluso los paratextos, no solo el texto, triunfen. Facebook es una prueba de ellos, ¿no? E incluso en las publicidades, aquí está la captura de pantalla, incluso en las publicidades, como esta de aquí, con la que voy a terminar. Es una publicidad, de una bebida francesa que es Orangina, ¿vale? Y que lo que hace es una interpretación semiótica de la película, porque son casi todas las escenas igualistas que Gladiator, ¿vale? Porque lo que he dicho antes de la película Gladiator, supongo que todo el mundo lo ha reconocido, ¿no? Esto es de la película Gladiator, ¿vale? De Ridley Scott. Y vamos a ver cómo lo utiliza, ¿no? Y después digo dos cosas y ya termino. A ver. Je déteste ces journées piscine. Bien, no voy a entrar en fin, no me paga nada Orangina por hacer publicidad, eso también es cierto. No es lo que pasa cuando trabajas con traducción publicitaria, que deberíamos los investigadores buscar financiación a partir de ahí. Oye, mira, te voy a comprar un artículo y voy a hacer una publicidad enorme, ¿no? Entonces deberías pagarme algo por esto, ¿no? Pero en fin, lo que se hace en las universidades privadas, por ejemplo, de otros países, ¿no? Y aquí no. Tenemos una vocación de función pública que a veces nos hace dejarnos con una cara un poco... Pero en fin. Quiero decir todo esto que aquí estamos con una auténtica, pues eso,
Los peritextos sonoros hacen referencia también a otra música americana de los años 80, de un cantante muy famoso, etcétera, etcétera, y todo, ¿no? Y la frase oh, j'en ai marre de ces jours de piscine, ¿no? Creo que era días de piscina porque estoy harto de esto, ¿no? Entonces, una sobreinterpretación, diría incluso Eco, pero que funciona en la publicidad para despertar la sonrisa que he visto en la sala, de alguno más que otro, y de realmente decir, imaginar algo fresco, quiero tal. El target está conseguido, el objetivo está conseguido, el scopos, que es lo que decimos en traducción, es decir, el objetivo de scopos en griego, que es la diana, han dado a la diana y entonces han conseguido que... ¿Y cómo lo han conseguido? Gracias a los paratextos. ¿Cuánto texto hay? Solo hay una frase. Y la frase del gladiador que está al final. Y como mucho el texto abajo del todo, que no es el texto de la publicidad, sino el texto legal que les obligan en Francia a cualquier bebida con azúcar de poner que pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Es decir, para su salud, por lo menos, beba al menos, coma al menos 5 frutas y 5 verduras, ¿no? Hay otro eslogan que es bouger, que muévase, etcétera, ¿no? Pero que es una información paratextual que no tiene nada que ver con el anuncio, que es una obligación oficial, nada más. Como la obligación oficial que tienen en Francia de que cualquier publicidad que esté en otro idioma que no sea francés venga con su traducción correspondiente, ¿no? Una política de traducción que por lo menos hace que allí se trabaje y que aquí, pues, por ejemplo, no se sigue. Bien, como ya se acaba el tiempo, hablar después que nuestra relación con la imagen ha cambiado y que ya no es la misma que en el siglo XVI, que no estamos delante de la imagen, sino que estamos dentro. Y entonces, como estamos dentro, hay que saber moverse dentro. Y la red de redes es el laberinto de los laberintos. Necesitamos más Teseos para coger el hilo de Ariadna y realmente la lectura sea provechosa de principio a fin y no nos perdamos en el laberinto porque hay mucho minotauro suelto. Muchas gracias. Moitas gracias a José Yuste por esta excelente charla e que nos vamos ca sensación de que teríamos te escoitado durante moito máis tempo. Pues, faremos, ainda que non sea aquelo de que breve si... Lo que decía Gracián, bueno. Lo breve si bueno, 2 veces bueno. Ben, nos tomaremos un descansiño de 15-20 minutos pola hora que comezaremos ca seguinte charla que será de Tom Skate presentada por Miguel Fernández Cid.